Hola, soy José María Aguilar de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por asistir a mi ponencia. La cuestión que voy a tratar está relacionada con tres elementos interrelacionados. En primer lugar, la globalización. En segundo lugar, el fenómeno, que ahora explicaré que es la deslocalización. Y en tercer lugar, la exigencia de igualar los estándares laborales. Hay que dejar claro de lo que estamos hablando. Esto de los estándares internacionales puede referirse a lo siguiente: al modo de producción, a las características del producto o a la homogeneidad normativa. Yo, en esta ponencia, me referiré solo al modo de producir, a las condiciones laborales. Aquí en la pantalla aparece la tesis principal de esta ponencia. Si se dan determinadas circunstancias, la igualación de los estándares laborales puede ser beneficiosa en términos globales, pero ello requiere que todos los países asuman compromisos. Hace falta una herramienta jurídica que obligue a cumplir los acuerdos. Esto parece obvio, pero el problema es que existen incentivos económicos a competir a la baja. Para que entendamos el fenómeno de la deslocalización, les voy a poner un par de ejemplos. Uno de los productos de alta tecnología más populares es el teléfono iPhone, vendido por la empresa estadounidense Apple. Sin embargo, la mayoría de los componentes de este producto no son fabricados en Estados Unidos. Hasta 2011, la multinacional taiwanesa Foxconn producía todos los iPhones en fábricas ubicadas en China, a pesar de que los componentes no son fabricados en este país, sino que provienen de distintas partes del mundo. Otro ejemplo lo encontramos también con la empresa estadounidense Ford. La siguiente figura muestra el número de empleados de Ford Motor Company distribuidos por países. Ford cuenta con plantas en 22 países fuera de los Estados Unidos. La empresa comenzó con su deslocalización un año después de su fundación, primero en Canadá en 1904 y poco después empezó a fabricar en muchos otros países, por ejemplo en Australia en 1925 e incluso en la Unión Soviética en 1930. En 2016, esta compañía estadounidense tenía 201.000 empleados, 144.000 de ellos ubicados fuera de Estados Unidos. Así que, aunque no es un fenómeno nuevo, la globalización ha permitido deslocalizar la producción de los bienes, permitiendo la subcontratación de la producción. Por tanto, ¿qué es la deslocalización? Es el proceso mediante el cual una empresa traslada parte o la totalidad de sus operaciones de producción o servicios de un lugar a otro, generalmente a otro país. En general, el escenario económico es que los países en desarrollo importan productos producidos de países desarrollados que utilizan mano de obra de países en vías de desarrollo. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué se da? Hay muchas razones. Acceso a materias primas más baratas, beneficios fiscales, infraestructura adecuada, políticas gubernamentales favorables a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero si tenemos en cuenta que el objetivo de la empresa es la maximización de los beneficios, la razón fundamental es la búsqueda de los costes más bajos, la búsqueda de los costes laborales, en concreto, más bajos. Por tanto, añadimos un elemento adicional a la definición y definimos la deslocalización como un fenómeno en el contexto de la globalización económica en el que las empresas trasladan parte o la totalidad de sus operaciones a países extranjeros en los que los costes son más bajos. La deslocalización, además, ha adquirido recientemente una nueva dinámica gracias a la disminución de los costes de transporte y a los espectaculares avances de la tecnología de la información. Los avances tecnológicos y las mejoras en las tecnologías de la comunicación, la economía digital, han facilitado la deslocalización de empleos en todo el mundo. Y esto ha traído sustanciales ventajas. La deslocalización aumenta la productividad de las empresas en los países de origen. La subcontratación y la deslocalización mejoran claramente la productividad al brindar acceso a factores de producción más baratos, más diferenciados y de mejor calidad. Además, la deslocalización afecta al empleo y a los salarios, sobre todo beneficia el empleo en los países receptores.
En efecto, la deslocalización tiene un efecto muy importante sobre los salarios, que son, como ustedes saben, un elemento muy importante de los costes de producción y del nivel de vida de los trabajadores. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿dónde se da la deslocalización? Los países receptores han sido tradicionalmente China e India y otros países emergentes. Durante varias décadas, China ha sido uno de los destinos principales para la deslocalización de la producción debido a su gran población, mano de obra relativamente barata y una infraestructura en constante desarrollo. Por otro lado, China es conocida por su fuerza laboral altamente educada en áreas como la tecnología de la información, la ingeniería y los servicios financieros, lo que la convierte en un destino atractivo para la deslocalización de servicios. Pues bien, estos países y otros han sido los que más se han visto beneficiados por la globalización y, por tanto, por la deslocalización. Si observan el gráfico de la figura 2, que muestra el cambio en el PIB en porcentaje acumulado desde 2001 a 2021, verán que los países que más se han visto beneficiados por este aumento son los países en vía de desarrollo. Etiopía, China, Myanmar, Qatar, Tayikistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Ruanda e India. Estos son los países que más crecen, muy por encima de Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Japón o Italia. Crecen más, por tanto, los países receptores. Así que una primera conclusión que podemos obtener es que la deslocalización es buena, por lo que no hay que limitarla. Vayamos, por tanto, a la tesis principal de esta ponencia, que se resume en esta pregunta que tienen en la pantalla. ¿Qué ocurriría si se igualan los estándares laborales en todos los países? Si esto ocurre, si se igualan los estándares laborales, pueden aumentar los costes laborales en los países receptores. Esto es evidente. Vamos a suponer que consideramos que los estándares laborales irrenunciables son los siguientes. En primer lugar, el derecho de asociación, también el derecho de organización y negociación colectiva, la prohibición, por supuesto, del trabajo forzoso y obligatorio, una edad mínima de los trabajadores y condiciones de trabajo aceptables, como por ejemplo horas máximas de trabajo por semana, un periodo de descanso semanal, límites al trabajo de los jóvenes, un salario mínimo, seguridad mínima en el lugar de trabajo y estándares de salud y eliminación de la discriminación laboral. Pues bien, considerando que estos estándares son mayores en los países que deslocalizan, en los países desarrollados, si se elevaran en los países receptores, los empleadores tendrían que pagar salarios más altos y proporcionar mejores condiciones laborales. Y esto aumentaría los costes de producción en esos países, lo que podría hacer que la deslocalización fuera menos atractiva en comparación con mantener la producción local. Y el problema está en que esta situación puede llevar a una competencia a la baja en términos de estándares laborales, donde los países compiten por atraer inversión extranjera ofreciendo condiciones laborales más laxas. Si los países receptores compiten, podrían acabar en una situación típica, como veremos, del dilema del prisionero o equilibrio no cooperativo en la que todos están peor. Veamos por qué. Primero, tenemos que tener en cuenta que cuando las empresas trasladan sus operaciones a países con estándares laborales más bajos, pueden aprovecharse de condiciones de trabajo menos reguladas, salarios más bajos, largas jornadas laborales y una menor protección social para los trabajadores. Los efectos de esto que les estoy contando pueden analizarse a través de teoría de juegos. En este contexto, todos, trabajadores, empresas, todos los países, quieren beneficiarse. Pero el beneficio de uno depende de lo que hagan los otros, lo que da lugar a una interacción estratégica. El análisis de las interacciones estratégicas se puede realizar utilizando la denominada teoría de juegos, entendida como el estudio de las situaciones en las que intervienen dos o más agentes que tienen objetivos opuestos que afectan conjuntamente a cada uno de los participantes. Vamos a profundizar en esta cuestión con las matrices de pagos que tienen en la pantalla. Esto que tienen delante, la tabla 1 y la tabla 2, son matrices de pagos que muestran los resultados en términos de ganancias de llevar a cabo unas determinadas estrategias o comportamientos. Estas cifras pueden ser millones de euros, puede ser satisfacción, puede ser utilidad. En la tabla 1
tenemos los beneficios que pueden obtener los trabajadores de los países receptores, que vamos a suponer que son China e India. Fíjense que las ganancias de uno dependen de lo que haga el otro. China puede aceptar estándares laborales o no aceptar estándares laborales, igual que India, que puede aceptar estándares laborales o no aceptar estándares laborales. Son las dos estrategias que pueden adoptar. Por ejemplo, si China decide no adoptar estándares laborales, sus resultados dependen de lo que haga India. Puede obtener 6 si India tampoco acepta estándares laborales, o puede obtener 12 si India sí que acepta estándares laborales. Como ven, los resultados de China los hemos asociado al color naranja y los de India al color azul. Es importante, por tanto, tener en cuenta que las ganancias de uno dependen de lo que haga el otro. Sus estrategias, como ven, son aceptar o no aceptar estándares laborales internacionales. Estas mismas estrategias son las que pueden adoptar los países que deslocalizan. Esto aparece en la tabla 2. En esta tabla tenemos los beneficios de las empresas de los países o zonas desarrolladas que deslocalizan. Vamos a suponer que son Estados Unidos y la Unión Europea. De nuevo, hemos asociado un color, el naranja, a Estados Unidos y el azul a la Unión Europea. Y de nuevo, se pueden llevar a cabo dos estrategias o actuaciones: implementar y respetar estándares laborales o no hacerlo. Y de nuevo, los resultados que obtiene un país dependen de lo que haga el otro. Vamos a comenzar suponiendo que los países receptores, China e India, aceptan estándares laborales. Estaríamos en la casilla inferior derecha que estoy señalando con el puntero láser. Dado que mejoran sus condiciones laborales, los trabajadores están bien. En la tabla 1, como ven, obtienen 10 unidades de ganancia tanto los trabajadores en China como los trabajadores en India. Vamos a la tabla 2, donde veremos las ganancias de las empresas que deslocalizan. Estas empresas ganan 7 unidades, tanto las estadounidenses como las de la Unión Europea. Ahora bien, China e India saben que las empresas de Estados Unidos y la Unión Europea ganarían más con estándares laborales diferentes. Esto se refleja en la casilla superior izquierda de la tabla 2. Sin estándares laborales, las empresas, tanto estadounidenses como europeas, obtendrían una ganancia de 10. Una ganancia, por tanto, superior a la que obtienen si deciden aceptar estándares. En este último caso, como ven, la ganancia es de 7 para cada zona. 7 para Estados Unidos y 7 para la Unión Europea. Supongamos entonces que China decide competir a la baja para atraer a las empresas de Estados Unidos. Sería el inicio de una guerra comercial. Vamos a analizar esta situación. Si China cambia los estándares y ofrece peores condiciones y la India las mantiene, las empresas occidentales pueden elegir. ¿Qué elegirán? Estados Unidos haría el siguiente razonamiento: puedo ganar 7 manteniendo los estándares o ganar 14 sin estándares. Esto siempre, por supuesto, suponiendo que la Unión Europea mantiene los estándares. Estamos analizando los resultados de esta columna que estoy rodeando con el punto. Lógicamente, Estados Unidos preferirá ganar 14 a 7 y por lo tanto se reubicará allí donde los costes sean menores. Aunque en China las ganancias por trabajador sean menores, como se contrata más trabajo, los trabajadores chinos en su conjunto ganan más. Fíjense que los trabajadores chinos pasan de ganar 10 a ganar 12. China no gana mucho más porque los trabajadores ganan menos, pero en conjunto hay mucho más trabajo. En términos globales, los trabajadores ganan más. Pero la cosa no acaba aquí, porque ahora tanto India como la Unión Europea responderán a las estrategias de China y Estados Unidos, responderán al cambio de estrategia de China y Estados Unidos. Fíjense en la columna que estoy señalando con el punto. Las empresas de la Unión Europea ven que ahora China no contrata sus servicios porque se los ofrece a Estados Unidos, por lo que pierden, pasan de 7 a 3. E India, que es el país que mantiene sus estándares, ve cómo se van
las empresas estadounidenses a China y pierde, pasa de 10 a 3. Y en estas condiciones, ambos elegirán cambiar su estrategia. Ambos aceptarán una rebaja de los estándares porque ganan más que siendo los únicos que los mantienen. India pasaría de 3 a 6 al cambiar los estándares y la Unión Europea pasaría de 3 a 10 al eliminar también los estándares. Así que las empresas de Estados Unidos y Unión Europea están mucho mejor. Han pasado de ganar en conjunto a 14, como ven, 7 más 7, a ganar 20, 10 más 10. Sin embargo, los trabajadores de China e India están peor, han pasado de 20 unidades de ganancia a 6 más 6, 12. En este ejemplo, al eliminar los estándares, las empresas ganan 6 y los trabajadores pierden 8, con lo que habría una pérdida de eficiencia. Dadas las ganancias conjuntas, en este ejemplo, todos están mejor con estándares. Evidentemente, el siguiente paso sería buscar evidencia empírica de los efectos de la deslocalización. En este sentido, hay algunos trabajos recientes interesantes. Esto en primer lugar. Pero además, como hemos visto, los incentivos a competir a la baja pueden derivar en guerras comerciales en las que todos pierden. Con estándares laborales más altos en todas partes, la ventaja competitiva que algunos países tenían debido a los bajos costes laborales se reduciría. Esto podría hacer que la decisión de deslocalizar esté menos basada en costes y más en otros factores, como la calidad, la infraestructura y la proximidad al mercado. Por tanto, para que los países, tanto los receptores como los deslocalizadores, no compitan, habría que aprobar estándares internacionales de obligado cumplimiento y mecanismos para sancionar de manera efectiva su incumplimiento. En este sentido, hay estudios que evidencian que las normas laborales pueden facilitar la firma de acuerdos comerciales que permitan a los países utilizar medidas de represalia que garanticen que los infractores de los acuerdos puedan ser castigados adecuadamente. El objetivo, eliminar estos incentivos que les he explicado a través de la teoría de juegos. Muchas gracias.